Hola amigos, bienvenidos una vez más acá al podcast de Strawberry Fields en el Altar Víctor. Mi nombre es Roberto Lalama, soy el presentador de este podcast y esta noche tenemos a un invitado, es un doctor en jurisprudencia. Esta noche quiero darle la bienvenida a un gran amigo de la casa. Vamos a conversar acerca de toda su trayectoria dentro del mundo de la política, de las artes, del escenario inclusive. Por favor, recibamos acá en el Altar Beatle al señor Norman Ray. Bienvenido, Norman. Querido Roberto, qué gusto, Norman. Gracias. Qué bueno tenerte por acá. Lo mismo digo yo, muchas gracias. Es un gusto recibirte acá. Un placer estar por acá. Podcast. Cuéntame cómo has estado, qué es de tu vida en este último tiempo. Bueno, bien, estoy este momento dedicado a más de actividades profesionales, privadas, de ejercicio profesional de abogado, enfocado bastante a los temas ambientales y fundamentalmente enfocado en los temas de conservación oceánica. Estuve y sigo vinculado a los temas de Galápagos y los temas de las islas, en el Pacífico Sur también. Wow, o sea, no solo es Galápagos, sino sí, todo el Pacífico Sur. Hemos estado conectados con otros procesos en otras islas, Isla de Pascua, wow, en Chile. Bueno, realmente Rapa Nui, como les gustan a nuestros hermanos polinésicos que se diga su nombre, y también con la gente que ha estado trabajando en otras islas hacia la zona de Hawái y otras islas en el Pacífico Sur, ¿no? Te has especializado un poco por esa rama, porque de lo que estaba investigando y de lo que hemos conversado, pues tú tuviste una función como ministro y estuviste dentro de las Islas Encantadas, dentro de Galápagos, asesorando en temas de derecho. Entonces, va por ahí, entiendo tu línea, y creo que estos últimos años estás bastante dedicado a esto. Sí, o sea, desde el año 2000, bueno, con Galápagos mi historia es previa, pero ya directamente viviendo allá desde el 2013. Wow. Y muy vinculado a los temas de las islas en materia de conservación, tanto terrestre como oceánica. Tuve la oportunidad de estar como gerente del programa de conservación internacional en las Islas Galápagos, y eso me abrió una perspectiva para comprender una dinámica muy interesante de esta relación entre el ser humano y la naturaleza en las islas, ¿no? ¿Cómo funciona esa relación que tú bien dices con la Fundación Charles Darwin dentro de lo público? Porque la fundación es privada, entiendo. Sí, no, la Fundación Charles Darwin es una institución que tiene como 60 años de trabajo. Básicamente la estación científica Charles Darwin, ¿no? Que fue así como empezó. Con ellos es un referente importante, surge a la par que se crea el Parque Nacional Galápagos en el año 59 y surge como un espacio de investigación y ciencia, y luego también como un espacio de asesoría de política pública al ente regulador de las áreas protegidas de Galápagos, que es el Parque Nacional Galápagos. Entonces, sí, desde ahí viene. Y cuando yo trabajé después en el programa, como te digo, de conservación internacional, ahí las relaciones con todo el sector de no gubernamental, muy vinculado a los temas de la zonificación de la reserva marina. ¿Eso qué implica? O sea, establecer las áreas, por ejemplo, que deben mantenerse prístinas, las que pueden ser utilizadas de manera sustentable, y aquellas que son zonas que en inglés le llaman de no take, por ejemplo, en los espacios marinos, y las zonas intangibles, aquellas que no se pueden tocar. Eso implica que, por ejemplo, una zona de no take en el área marina es una zona donde no permite actividades de pesca, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, he estado cercano a estos procesos, comprendiendo algunas dinámicas y claro, lo de Galápagos y el comprender. Yo siempre digo que cuando vives en una isla entiendes los límites, ¿no? La importancia de saber cómo son los recursos, sobre todo. Los recursos. ¿No? Manejar los recursos. Agua, energía, alimentos son fundamentales. ¿Cómo te vinculas tú a este tema de Galápagos? O sea, ¿de dónde sale ese interés tuyo por vincularte a este tema de la conservación y específicamente a Galápagos? Bueno, una de las razones fundamentales es que me casé con galapagueña. Ah, wow. Entonces me caso con una residente permanente de Galápagos.
¿Tu mujer en qué año llegó a Galápagos? Bueno, ella con su familia y básicamente a través del trabajo de su padre desde la década de los 80. Yeah. Entonces su familia se vincula también a San Cristóbal y bueno, ya cuando ya nos conocimos con Lucy, me enamoro de la Lucy, le voy a visitar a San Cristóbal, luego ya seguimos nuestra relación y me caso en Galápagos en el año 2012. En las Islas Encantadas, wow. O sea, entonces fue una cosa paraíso. Maravillosa en la lobería. Wow. Y ya no salí más, pues, o sea, ya... En San Cristóbal. En San Cristóbal. Y ahí es donde vivías, digamos. Pero ahí estaba está la casa de la familia de mi esposa en San Cristóbal hasta ahora. Y luego nosotros llegamos a vivir a Santa Cruz, llegamos con nuestros 2 hijos pequeños, Emiliano e Isabela, chiquititos, o sea, la verdad que de unos, entre 3 o 4, no, de 3 años de Emiliano más o menos, cerca de los 3, Isabela de 1 año y pico de edad. Entonces diría que Isabela aprendió a caminar allá y Emiliano dejó el pañal. Entonces, y los 2 dejaron. Entonces pasamos ahí con esos chiquitos y fue un momento increíble, ¿no? Claro, ¿cómo es educar a una familia o cómo es hacer que los niños crezcan dentro de una isla? O sea, es una experiencia increíble, es la mejor edad, es un lugar impresionantemente lleno de oportunidades y de seguridad para los más pequeños. ¿Por qué digo oportunidades? Por ejemplo, lo más importante a esa edad es tener obviamente el amor de tu familia, la protección, pero también empieza a desarrollar tus capacidades de conocimiento de tu entorno. Tú estás en un entorno natural, desarrollas una capacidad de motricidad patea al suelo, de piedra en piedra. Entonces, claro, eso es increíble. Y estar imagínate que estaba en una guardería maravillosa que se llamaba el Jardín del Mar. Entonces su vinculación a conocer la naturaleza fue algo increíble y yo creo que eso ha marcado también mucho de la vida de ellos, ¿no? Hacia adelante. Y el intercambio con tanto turista, digamos, o sea, porque vienen turistas de todo el mundo. Sí. Entonces me imagino que eso también te nutre muchísimo, específicamente cuando eres, o especialmente cuando eres un niño. Claro, tienes todas estas influencias que vienen de afuera, que de cierto modo te deben marcar también, ¿no? O sea, sí, creo que ese intercambio, o sea, el turismo es el 80% de la actividad económica de las islas, ¿no? De manera directa o indirecta, la gente está vinculada a esto. Y la ciencia y el turismo, diría yo, ¿no es cierto? También hay la presencia de espacios científicos, el interés de mucha gente por lo que Galápagos brinda históricamente para entender el origen de la vida en el planeta. Ajá. Genera ciertas condiciones súper interesantes que algunos la aprovechan más que otros, diría yo, ¿no? En general, también tienes en Galápagos algunas cosas que son complejas de entender. Una de ellas es que a veces las posibilidades de que la gente se conecte con el mar no es algo que viene en tu ADN. Claro. También por los procesos migratorios. Hay una migración importante de la costa ecuatoriana, pero también de la sierra ecuatoriana. Pero es muy difícil que entre gente a Galápagos y se hagan residentes. Claro, hay normas que son muy rigurosas, pero sin embargo Galápagos sufre también lo que cuando tienes normas rigurosas de migración, lo que pasa en cualquier otra parte. Tienes gente que está en condiciones legales y otras que están en condiciones no regularizadas, por decirlo de alguna manera, pero que van allá en búsqueda de mejores condiciones de vida. A una isla. A una isla donde obviamente la actividad turística permite que se generen ciertas condiciones, un poco mejor que las del continente. Y me imagino que es gente que va pensando justamente trabajar en turismo. Claro, y además las grandes oleadas de migración se produjeron justo antes de las regulaciones, ¿no? Ha ido llegando gente y quedándose gente que también están sometidas también a seguimiento por parte de las autoridades todo el tiempo. Y también hay gente que se le dice, has sido notificada y vas a tener que abandonar la isla. Pero son procesos que la mayor atracción es la actividad económica turística. Yo creo que ahí está el gancho. ¿Cuántos habitantes tiene el archipiélago? Pues ahorita Galápagos debe estar alrededor de unas 32,000 personas más o menos.
Ya. siendo Santa Cruz la isla más poblada. ¿En Santa Cruz cuánta gente hay? Yo creo que estará cerca de unas 21.000, 22.000. O sea, es sí. largo. Y de ahí tienes San Cristóbal y tienes de ahí Isabela y Floriana, que esa es la más pequeña con unas 150, 180 personas. Me parece fantástico esa historia. Bueno, Norman, como te había comentado tras cámaras, el concepto que nosotros tenemos acá en el podcast es conocer a nuestro personaje, a nuestros invitados, a través de la música, a través de los discos de vinil. Y les pedimos a nuestros invitados que nos traigan un disco o unos discos que hayan sido importantes en su vida, que hayan sido relevantes en su vida, y a través de la música y a través del disco de vinil, pues vamos desarrollando esta conversación distendida, como puedes ver. Entonces, quisiera que me cuentes un poco lo que nos has traído esta noche. Muy y bien. desde ahí, pues vamos a empezar nuestra conversación ya de chévere, cajón Robert. acá en el podcast. Bueno, vengo con este que es el Abbey Road. Este es un disco que tiene, bueno, varios temas increíbles, pero la verdad que el Here Comes the Sun, ¿no es cierto? Y el Come Together, para mí han sido temas que siempre me han marcado, ¿no? ¿Tú sabes que Here Comes the Sun es el tema en Spotify más escuchado de los Beatles? Sí, debe ser, sí, no lo dudo. Tema de George Harrison, Así ¿no? es, entonces es un temazo. Y el disco en general es increíble todo lo que tiene. Y la verdad que ha sido importante, bueno, porque siempre esos dos temas musicales han sido de los que más me han gustado, ¿De toda la vida? de los 4 Liverpool de toda la vida. Pero este es un disco con el cual yo me vuelvo a conectar con los acetatos. Ok. Porque yo, más que un coleccionista de acetatos, he sido un coleccionista de CDs. Por la época y por la edad. Por la época y por la edad. Y sobre tienes, todo claro. porque cuando yo ya empecé a independizarme y a poder trabajar y ganar algo de dinero, yo ya pude comprar mis propios discos. Y lo que podía comprar ese rato era CDs. Que igual eran caros. Que igual eran caros, pero yo hacía esta inversión de vez en cuando, iba coleccionando mi música. ¿En qué año es esto más o menos? Estoy hablando del año 95. O sea, hace 30 años. Claro, o sea, Que era el apogeo del CD, ¿no? Sí, justo fue con la coyuntura del nacimiento de mi hijo mayor. Ya. Entonces, ese momento me empecé yo ya a independizar y de esa manera empecé a meterme en el tema de la música. ¿Qué edad tenías en el 95? Puchas, estaba ya entre 24 y 25 años. O sea, ¿te casaste joven o tuviste hijo joven? Claro, tuve hijo joven, me casé, toda una historia llena de emociones y complejidades, pero... Y ahí ya te acompañaban los Beatles. O sea, los Beatles me acompañaban y me acompañaban otros más también, ¿no? Por Ya. ejemplo, Floyd, me acompañaba Police, me acompañaban algunos. Pero este de los Beatles para mí fue un referente porque vino también de la mano de mi hijo mayor. Él sí es loco de los acetatos, como en este retorno. ¿Qué edad tiene ahora? Él tu tiene hijo? 30, Ya tiene 30 justamente. años. ¿Ya cumplió 30? Ya cumplió 30. Buena edad. Y a mis abuelos también. Ah, Entonces, el personaje, uno de los primeros acetatos, porque él se encontró también un plato y todo lo demás, él vivía en Lima, y encontró este maravilloso álbum que me lo trajo. Y entonces yo he empezado como a cuidarle el disco a él, ¿no? Porque él estaba ahí, viene, y fue mi reencuentro con el acetato. Entonces, o sea, es gracias a tu hijo que tú vuelves al vinil, digamos. yo al diría disco y a la que aguja. por ahí me conecto. Y luego mi esposa, o sea, me regala un plato. O sea, yo venía escuchando esto en unos equipos ahí medios prestados, a veces en el equipo de mi hijo, ya vinil. Y entonces yo estaba así con estas ganas de volver a meter en el rollo, y ahí asoma el famoso Technics, El famoso un poco de Technics. la mano y la investigación tuya, a través de otro músico, Ajá. que es buen amigo de mi hijo. Él es un DJ impresionante y hace sus propias producciones y produce en acetato, que se llama Joaquín Cornejo. Ok. ¿De dónde es él? Él es ecuatoriano. Ecuatoriano. Y él le recomienda este contacto con un coleccionista de platos, que no sé qué. Y ahí llegamos donde ti, que fue una sorpresa por toda la historia de Strawberry Fields. Bueno, les vamos a contar un poco el contexto de esta historia.
Yo le conozco a Norman hace 3 meses, en diciembre del año pasado, el 20 de diciembre, que coincidencialmente es el cumpleaños de Norman y también de mi hija mayor. Y le conozco porque Lucía, la esposa de Norman, me escribe para comprarme un tocadiscos y le regala a Norman el tocadiscos el día de su cumpleaños. Entonces, interesantísima la historia, porque además la época, ¿no? O sea, Claro. previo a Navidad, esta coincidencia de los cumpleaños y claro, como yo le decía a Lucía, ese plato, ese tocadiscos, yo lo tenía publicado a la venta, pero medio que no me quería deshacer de ese Claro. plato por la calidad de plato y por lo bien tenido que estaba. Entonces, cuando Norma viene bueno, Lucía y Norma vienen ya me decido a venderles el plato, me quedo contento porque sé que se va a buenas manos, antes que nada, ¿no? Claro, está ahí, está cuidada, muy súper bien Sí. cuidado, bien ubicado, suena bien. Pero esto no me habías contado, que entonces hay una referencia que hace que den conmigo por la venta del plato. Claro, o sea, este otro músico que es muy bueno, que es de la edad de mi hijo, se llama Joaquín Cornejo, Lucy le pide asesoría, dice, ayúdame, porque él tiene platos y toda una cantidad de cosas, sintetizadores, etcétera, porque produce música, hace música, hace un DJ, es DJ, entonces él va creando, pues juega mucho con el sonido, y él buscando le dice, oye, por ahí es. Por ahí es. Por ahí es. Encontré estas cosas y le da unas características y ahí vamos. Entonces, por ahí fue. Entonces, traje porque te digo, este es como mi camino para irme metiendo y decir, oye, qué maravilla. Y por otro lado, traje Led Zeppelin, el álbum 4, porque realmente es un álbum que marcó la historia del rock. Correcto. Y me marcó a mí. Ya. O sea, yo cuando escuché esto por primera vez hace años, que no era mi acetato, tengo que decirlo, era de un pana que tenía todos los acetatos de la vida, o sea, impresionante. Entonces uno en esas épocas iba así, ¿te acuerdas de eso que decía? No sé si me caes bien, pero tienes buenos discos. Entonces uno iba así había buscando, una conexión. No faltaba el que sí tenía el chance de comprárselos. Porque claro, para yo convencerle a mis papás que no sean malitos, tengan la bondad, era un dramón. Porque además no era... Era muy común, o sea... No era muy común, si bien habían muchas buenas ediciones, no era común encontrarse. No. Bueno, con Abbey Road sí te podías encontrar un disco producido en el Ecuador, como por ejemplo esta copia que yo tengo, que para nuestros amigos que la vean, es una copia hecha en Venezuela. Mira, yo pensé que era ecuatoriano. Pero claro, cuando tú te pones a comparar un disco con el otro, si ves, claro, la diferencia de la foto, de la calidad, claro, de los colores, porque claro, este es un disco americano, producido por Capitol, pero a lo que iba es que todo eso veías en esa época. Pero esto sí conseguías, pero Led Zeppelin 4, encontrar en un almacén de música no había. Yo me acuerdo que iba, por ejemplo, el musicalísimo del CCI, pues en esa época, ¿no? Que todavía el CCI existe, y ahí entrabas de musicalísimo y estos álbumes así no había. No, y si es que te sacaban, venía no doble, sin nada de lo que cargaba el disco, claro. y en otras condiciones. Aquí, claro, inclusive en que lo volví a encontrar en el CCI con un personaje que vende los discos ahí. Discos. Claro, es una edición que inclusive te dice el pesaje del vinilo, ¿de cuánto? ¿no? 115, 180. 180. Entonces, claro, vos le sientes y es un disco que tiene, temas que son increíbles, como el famoso Stairway to Heaven. Pues. Stairway to Heaven, pero también tienes el rock and roll y bueno. Claro, este es un disco icónico dentro de la discografía de Led Zeppelin. ¿Con cuál quieres empezar?
Vamos con este y Vamos con el Come Abbey Together. Road y con Come Together. Come Together. Come Together es el track 1 de Sí, y del lado 1. con lo que abre el disco de los Beatles. El disco es de 1969 y es el disco más vendido de la discografía de los Beatles. No sé si sabías de eso. Ese dato es nuevo. Ajá, este disco es es un éxito absoluto. Y claro, Ese dato sí. tema de John Lennon, ¿no? ¿Qué te...? Este también le gusta mucho a mi hijo Emiliano. O sea, obviamente a Joaquín, pero al Emiliano también le encanta, que es mi ¿Qué es lo, pelado o sea, de cuando 13 tú años. escuchas esa introducción, antes de eso, ¿qué te invito a tomar? Ahí, por ahí vi un roncito ¿Un roncito? así para Ok. degustarlo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué sientes cuando escuchas Come Together o el Abbey Road de los Beatles? O sea, ¿qué pasa por ti cuando pones el primer track del disco? O sea, para mí este verás, me viene exactamente a la memoria el concierto en la terraza, ¿no? Este de las últimas cosas que hicieron juntos, ¿no? Donde es brutal eso, cómo se presentaron ellos. Ya estaban ya de salida como banda, pero... Es previo a esto, ¿no? Ajá. Pero la capacidad o sea, algo que tienen los Beatles es que es una banda que te demuestra la fuerza que tienen, el hecho de que realmente trabajaban impresionante bien sus temas, sus voces. O sea, Las armonías vocales. Claro, impresionante, súper afinados. O sea, es una cosa que sí le metían camellos. Es que además cantaban los cuatro. Claro. Eso es lo increíble. Y todos en su campo son unos monstruos, ¿no? Inclusive toda esta cosa de que Ringo como que pasaba desapercibido, pero el tipo es un baterista genial. O sea, él sabía lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Y como él mismo cuenta, ¿no? Fanático del country, que también aquí tienes estos elementos maravillosos del Octopus Garden. O sea, aquí ves como ellos van como sacando sus cosas, ¿no? Totalmente. Toda esta historia de ley, esto lo hizo apoyado por su pana George Harrison. Claro, sale con George Harrison. Claro. George Harrison es el que le acolita a componer Octopus's Garden. Y este disco tiene estas cosas increíbles y está empezando una época que ves la avanzada, o sea, quizás porque todo estaba por hacerse, pero tuvieron la posibilidad ellos de experimentar y de hacer cosas que nadie estaba metiendo con mucha fuerza, entre esos inclusive ya el uso de los sintetizadores, ¿no? Claro, el Moog Synthesizer. Tú sabías, y no sé si conocías esta historia de Come Together, pero Come Together nace más o menos como un tema publicitario para Timothy Leary. Claro, Timothy Leary, que es este gurú, el doctor, que es experimentó con todos los temas del LSD. Timothy Leary se estaba lanzando para gobernador de California. Ah, no me digas. Claro, y se hace amigo de John Lennon y el eslogan de Timothy Leary era Come Together, Join the Party. Entonces John Lennon escribe Come Together pensando en este tema publicitario para Timothy Leary. Y después creo que se pelean y nunca más, y claro, ya se queda como un track de los Beatles, no se hace un tema publicitario, porque Lennon además entendía muy bien el tema de la comunicación y la publicidad, y esa es una de las historias. Y la otra historia es que John Lennon tuvo una demanda por plagio, por Come Together, por un tema de Chuck Berry que se llama You Can't Catch Me, que empieza igual con esta frase de Here Come All Flat Top.
Y claro, había el dueño de los derechos, que ya no era Chuck Berry, que claro, vio una oportunidad ahí y le demandó a John Lennon, ¿no? Entonces es bien interesante ese track, primero porque, claro, es muy famoso, y después por todas estas historias paralelas que se dan a razón de este track, que es el primero. Todos los temas son increíbles, ¿no? Por ejemplo, este es otro temazo. También. Something es increíble, y ahí, o sea, tú vas descubriendo lo que el propio McCartney después empezó a construir cuando pasó a hacer los Wings, ¿no? The Wings se llamaba la Wings, banda, sí, The Wings. Y vas encontrando ahí ya las particularidades de cómo ellos fueron armando su música con posterioridad, o sea que tú ves aquí como los caminos que cada uno fue siguiendo. Eso es bien interesante, ¿no? Aquí como que ya ves. Sí, inclusive ya posterior a esto, ya son los discos de solistas de los Beatles. Este coro es. Esto es. Imagínate. Es que esa armonía vocal con Paul McCartney atrás es una locura. Es una fuerza impresionante. Y la interpretación vocal de George Harrison también es majestuosa, ¿no? O sea, todos eran, yo creo que impresionantemente talentosos, pero además reflejaban el arduo trabajo, ¿no? Porque es interesante, porque ellos tocaban 20 horas diarias en sus inicios, ¿no? Y después posiblemente lo siguieron haciendo porque los videos de grabación eran pero eternos. Ya en el estudio, claro. En el estudio, ¿no? Recientemente salió este documental, que no recuerdo el nombre, sobre un proceso de grabación de los Beatles, que no sé de qué álbum fuese, pero que tú veías este trabajo sostenido, ¿no es cierto?, de ir como buscando los temas, armando cada una de las... O sea, imagínate que la historia es que Please Please Me, que es el primer álbum de los Beatles, se grabó en 18 horas, y Sgt. Pepper's me parece que se grabó en 10 meses o 11 meses, una cosa así. No sé el dato exacto, pero es abismal, ¿no? El tiempo. Entonces, el tiempo que ellos estaban dentro del estudio, claro, era un perfeccionamiento, pero a raja, ¿no? No, y la experimentación con los distintos sonidos que tenían a su alcance, ¿no? Los efectos también del sonido. Son cosas que ellos fueron abriendo de alguna manera y abrieron una trocha. Creo que eso es impresionante. Y cuando oyes esto que es del año 69 y lo puedes poner y sigue marcando. Como tú mismo decías, ¿no? El Here Comes the Sun quizás lo escucha todo el mundo y lo va a seguir escuchando porque es de una exquisitez musical impresionante, ¿no? ¿Qué dicen tus hijos menores cuando les pones los Beatles? Les encanta, o sea, desde mi hija Isabela, tengo dos mujeres, una menor, una mayor, que es de Francisca también, y obviamente Joaquín y Emiliano, los Beatles están ahí acompañándoles, y es interesante porque es una generación que está conectada a otra música, y encuentran en esta también cosas que se conectan también súper bien con esta generación, ¿no? Estoy hablando de chicos de 13, 11 años, que los Beatles les llega absolutamente, y la música ahora es otra, ¿no es cierto? Está el autotune, la música urbana que le llaman, el reggaetón, hay otras cosas que están en juego, pero su sensibilidad musical, o sea, y lo que ellos te presentan, conecta, ¿no? O sea, esto es la maravilla, porque es una cosa que trasciende. Igual que estos manes de los de Led Zeppelin, o sea. Antes de irnos con Led Zeppelin, te quiero hacer una pregunta, y de pronto muchos de nuestros seguidores no conocen esa faceta de Norman, pero Norman es un excelente armoniquero, es músico también, y Norman tuvo una banda que no sé si sigue activa, ya le vamos a preguntar, que eran los Tigres del Chaulafán. Entonces, Norman, en ese sentido, ¿qué tanto influenciaron los Beatles, digamos, en tu formación como músico o como querer hacer música? Bueno, un montón.
Yo me acuerdo que el Love Me Do y... La armónica de John Lennon. Sí, Claro. me llama mucho la atención. Y You Got to Hide Your Love Away, porque yo hice una vez, he hecho algunas versiones de esa canción. En armónica. En armónica, entonces la parte de para, esa parte del tema, ¿no es cierto? La desarrollaba en armónica. La parte de los cuernos ingleses. Claro, justamente, entonces esa parte yo le metí armónica, entonces algunas franceses, veces... perdón, cornos franceses. Con los amigos, en general, a veces en alguna peña o alguna improvisación. Wow, peña, no he escuchado eso hace años. Qué bestia, estoy hablando del año 90, 91. Claro. Exactamente, la primera vez que me metí con un tema de una armónica, más o menos debe haber sido entre el 93 y el 94. Entonces ahí me acuerdo yo entrando a tocar algunos de estos temas y empezar a tratar de hacer el solo. Y luego recuerdo que hicimos unas versiones interesantes cuando yo estaba en Galápagos con una banda súper chévere que se llamaban los Sin Residencia. Yeah. Hicimos una en fusión Galápagos. en Galápagos. Perfecto. Justo juegan con estos Sin Residencia. Entonces, y con otros compas de allá, un buen amigo holandés que vive allá, casado también con la pagueña, Guía, que cantaba, y hicimos una versión de esto con otros dos músicos de Sin Residencia y otros que estaban ahí de pasada por las islas, y nos salió súper bien. Entonces, obviamente siempre me llama mucho la atención, ¿no? ¿De dónde conseguiste tu primera armónica? ¿Cuál es la historia de la primera armónica? La primera armónica fue un regalo, y luego yo recuerdo que era una Hohner, una Blues Band. Sí, una versión inicial de una edición de la Hohner que me parece que era china, pero sonaba bien. Sonaba bien. Sonaba muy bien, porque la original es alemana. Entonces, esa fue mi primera armónica. Y ahí, ¿En qué año era esto? Estoy hablando alrededor del 93 o 94. ¿Qué edad tenías en el 94? Pues yo estaba en unos 23. O sea, ya habías pasado la adolescencia. Claro. O sea, yo no me metí con la armónica muy joven. O sea, no era viejo en esa época, pero no era la época del colegio. Siempre me gustó el instrumento, pero empecé a enganchar más porque empecé a escuchar más blues desde los 20. Y antes de eso, ¿cómo era Norman Ray en la adolescencia, en el colegio? O sea, una bestia. ¿Ya? O sea, y la verdad, al rato siento que no mucha gente tenía muchas expectativas de lo que iba a ser de mi vida. ¿Ya? ¿Es rebelde? Porque sí, vivía mi nota, me empecé a vincular también al arte, tenía unos buenos compas con los cuales empezamos a pintar unos murales en el colegio. O sea, artista plástico. Entre quinto y sexto, pero eso yo era mano de obra barata, ¿no? Porque me gustaba la iniciativa. O sea, desde el que los que diseñaban eran otros, pero estaba ahí con mis búsquedas respecto también en esa época de la adolescencia sobre identidad. Teniendo como una lectura, tratando de tener una lectura social de mi entorno, de lo que sucedía, y era chistoso porque tenía unos 13, 14 años, ahora todo eso está ocupado ya, está la Jaime Roldós, la Pizulí. Yo caminaba bastante por ahí, trabajaba con unos grupos de jóvenes articulados en una parroquia que se llama El Carmelo, y trabajamos mucho con trabajo social con los jóvenes de estos sectores. Entonces yo conocí la Jaime Roldós y la Pizulí cuando eran sectores complicados, porque hubo un proceso de invasiones fuerte, estoy hablando de los años 84, 85, 86. ¿Y tú dirías que de ahí nace un poco tu vocación por este servicio social y el tema también de la política y mejorar las condiciones de la gente? Yo creo que eso me marcó. O sea, me marcó porque yo tenía, esto era lo que yo hacía las tardes, ¿no? O sea, yo iba al colegio americano en la mañana y las tardes hacía este trabajo en las tardes. Entonces, como un trabajo social, un tema también como de investigación, de vivencial. Sí, y además era un espacio súper divertido porque conocía a otra gente de mi edad, algunos un poquito mayores, súper involucrados también en sus trabajos. Entonces empecé
a darme cuenta de cosas que a veces uno no percibe mucho y que por el medio en el que te mueves y que generó en mí cierta sensibilidad o una sensibilidad profunda a la necesidad de trabajar por mejorar las condiciones de vida de la gente. Correcto. Y es algo que se ha mantenido a través del tiempo. Y luego me vinculé mucho a los temas ambientales, y en Galápagos mucho más. Siempre me llamaron la atención, pero en Galápagos como te digo, por darte solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces uno no valora, y si tienes posibilidades económicas, vas a un supermercado y llenas un carro lleno de cosas. Ajá. Porque así funciona el sistema. O coges un taxi o usas tu propio carro y llenas de fundas de plástico y te vas de tu casa, ¿no? Cuando estás en Galápagos y vas a hacer la compra de tus alimentos, vas en una bicicleta y solo puedes cargar o llevar lo que puedas cargar en tu espalda. Y lo que necesitas. Básicamente, entonces, no es menor eso. No, y esas son nada. cosas que uno aprende cuando estás en una isla a entender estos límites, la complejidad de lo que significa que el alimento llegue, que el alimento se produzca, lo que pasa cuando no llega porque le pasó algo al barco o algún problema. Entonces estas sensibilidades son distintas cuando estás en el medio del Océano Pacífico y a 1000 kilómetros de distancia de la costa del continente. Entonces ahí estas cosas es interesante. Marcado, y claro, es a lo largo de toda tu vida. Me ha marcado y eso O sea, has sido consecuente, digamos, con esta identidad. Sí, este es un eje transversal, ¿no? O sea, que siempre ha estado, me han dicho ecologista infantil también por eso, pero ahí estamos, es ¿no? que el que se mete en política, claro, te van a atacar por problemas todo y te van a con lo etiquetar. infantil tampoco, No, claro, mucho respeto para los guaguas, por así supuesto. que por ese lado está bien. Pero siempre esto es una preocupación que visto que se ha mantenido a través del tiempo, entonces por eso es interesante, ¿no? Así como la música, por decir de alguna manera. Me decías que en la adolescencia entonces eras este personaje rebelde, que te estabas yendo un poco por el tema de las artes, querías ser un poco sí, clubes de periodismo, estas cosas, ¿no? Nos relacionábamos mucho a través de estos temas de clubes de periodismo con otros colegios, grandes amigos en el Mejía, en el Benito Juárez, en el 24 de mayo. ¿Te gradúas tú en el Benito Juárez? De sociales, o sea, me gradué yo de químico-biólogos en el Colegio Americano. ¿Sexto curso? Sexto curso. Wow. Y luego hago un año más en el Colegio Nacional Benito Juárez. ¿Por qué? Porque quería entrar a la Universidad Central. Ya. Entonces, en ese momento, para entrar a la Universidad Central a estudiar leyes, tenía que tener título de sociales. Y como era químicos, tenía que rivalidar. Entonces, ahí fue interesante la experiencia. Gente muy chévere también que conocimos. Eran unas épocas también un poquito conflictivas. Mientras estaba tratando de sacar mi título de sociales, los estudiantes y los padres de familia se tomaron el colegio. Wow. Yo participé activamente en eso, casi no me gradúo de sociales, finalmente nos graduamos de sociales. Contestatario. O sea, estábamos en estas discusiones porque había una situación un poquito difícil ese momento con el rectorado, finalmente se arregló, pero fue una experiencia interesante para entender otras cosas que pasaban en esta misma ciudad. ¿No es cierto? Quito era llena de historias, el norte y el sur. Sigue habiendo una división importante y era interesante. Ya, ok, y entras entonces a la Universidad Central a estudiar Derecho. Derecho. Es una facultad enorme, gigante. Claro. ¿Qué efecto tuvo en ti la Universidad Central? Digamos, tú venías del Colegio Americano, te gradúas del Colegio Americano, después haces un año en sociales, el Benito Juárez, para posteriormente entrar a la universidad pública, a la Universidad Central, y específicamente a esa facultad. ¿Qué efecto tuvo la Universidad Central? O sea, yo creo que es una facultad súper importante. Tuve la suerte de encontrarme también con unos profesores muy chéveres. Recuerdo mucho a uno que se llama el doctor Fernando Chamorro. Él tenía el Instituto de Derecho Comparado y funcionaba en una biblioteca centenaria. O sea, imagínate la biblioteca ahora ya no creo que le tienen el acceso al público. ¿Y dónde era? ¿Centro Histórico? No, la facultad de la Universidad Central. En el edificio de toda la vida.
está la biblioteca de jurisprudencia, que era un monumento tallado en madera. Wow. Entonces entrabas ahí con ¿De unos... qué año? O sea, ¿cuándo se siquiera, construye el nuevo campus, digamos, de la Universidad Central? Siquiera esa biblioteca debe haber tenido al menos, no menos de unos, ya ahorita, de unos 80 años, siquiera. Entonces, pero la estructura de la biblioteca, o sea, cómo fue planteada, estos muebles antiguos de madera tallada, y además debe con tener unos un olor libros muy, muy particular. Verás que la central es desde 1600 algo, Por me supuesto. parece, ¿no es cierto? Entonces, claro, había unos libros ahí antiguos que les tenían... Esto es maravilloso, entonces tú entrabas, podías estar ahí, y en este instituto de Derecho Comparado, nos encontrábamos con otros compañeros de esa época a discutir temas varios, ¿no? En la biblioteca. En la biblioteca, ahí nos reuníamos, entonces era una experiencia impresionante. Verás, la Universidad Central en sí, el campus, o sea, la ciudadela universitaria, el teatro universitario, es de una arquitectura increíble, ¿no? Está este famoso mural también de Guayasamín a la entrada de la facultad. Si tú le caminas y ves, o sea, eso es de... Tiene mucha historia es y increíble. mucho Y valor. A veces la memoria me traiciona, me parece que fue un arquitecto argentino, que desarrolló otras infraestructuras en Quito. Entre esas creo que la Casa de la Embajada de la Argentina, que sigue siendo un monumento arquitectónico acá dentro de la ciudad, en un momento en donde Quito proponía cosas interesantes desde la arquitectura en el desarrollo urbanístico, ¿no? Era una ciudad que se planificaba de otra manera. Entonces, esto es súper interesante y claro, es un campus increíble, ¿no? Entonces, claro, para mí esto me marcó conocer, vincularme con más gente. Estuve 4 años de mi vida en la Central. Luego hubo un paro fuerte en la universidad y se paralizó más de año y medio. ¿Saliste a las calles? Sí salí un par de veces. ¿Lanzaste piedras? No, ¿No? pero sí gritaba. Sí. Piedras no lancé. ¿Sabes pero sí armar gritaba. una bomba molotov? Esas no aprendí, verás. Aunque no no lo creo que creas, es no tan aprendí. difícil, verás. Y es no sumamente creo. letal. Sí, entonces no he sido... La violencia nunca me ha convocado. Protestar cuando he sentido que ha habido derechos que están en juego. Y me ha hecho también comprender a veces también las razones por las cuales la gente que se siente vulnerable también puede en algún momento recurrir a situaciones un poco extremas, ¿no? Pero yo he preferido tratar de... Siempre he entendido la política como una herramienta justamente para evitar la guerra. Correcto. Entonces eso es lo que me parece interesante. Perdón. Pero por ahí la Central, luego pasé a la Católica. Esa fue otra experiencia interesante. Antes de pasar a la Católica, que también te quiero preguntar de eso, ¿cómo ves ahora al estudiantado de la Universidad Central? Porque hasta hace unos 10 o 15 años atrás se veía bastante la movilización, digamos, de los estudiantes, se les veía muy activos, muy reactivos, y últimamente como que ya no se les ve tanto en ese, ese escenario. Yo les he visto que cuando tienen que protestar, protestan. La universidad ha cambiado mucho. O sea, en estos últimos 30 años, la universidad ha cambiado mucho, ha enfrentado otros retos y tiene temas vinculados también al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, con sus virtudes y sus defectos, y me parece que el tema del examen de ingreso, el tema del hecho de que ya entrar a la universidad es un poco también difícil, ir a la carrera que tú estás buscando, también ha generado y también las exigencias sociales. Hay muchos estudiantes que están trabajando y estudiando al mismo tiempo. En esa época ya era así, pero ahora la presión es mucho más fuerte por las condiciones complejas que se vive. Hace que a veces se produzca cierto nivel de desmovilización. Entonces no estás en ese... Yo vería eso, pero la facultad sigue siendo un referente. Hay profesores súper interesantes que están obviamente generacionalmente ya... aquellos que en su momento fueron alumnos han entrado a la cátedra y hay profesionales súper interesantes. Entonces es una facultad que sigue y sigue luchando, intentando hacer
el histórico lugar que siempre fue. Y algo que yo me di cuenta, y con esto acabo este tema de la central, es que cuando yo me cambié a la Católica, yo temía que no iba a terminar mi carrera porque la universidad paró como año y medio. Y por eso tú sales de la central. Entonces decido cambiarme para terminar mi carrera. Entonces voy a la Católica, hago rivalido y todo lo demás. Pero yo llevo mucho en mi corazón a la central, y sobre todo ese momento, uno es Wambra, entonces está ahí pensando cómo hago con mi futuro, pero lo que dice que en el tiempo tu nombre sonará. En el tiempo y en el espacio tu nombre sonará. Universidad Central. Es la preeminencia de la universidad, o sea, realmente es el alma mater, ¿no? O sea, en general. Entonces es interesante eso, ¿no? Entonces yo me he quedado con eso en el tiempo de haber tenido la posibilidad también de... Y luego regresé a la central también a tratar de devolver algo de lo que hemos podido, de ese vínculo con Galápagos, apoyando mucho la idea de que se abra una sede de la central en las Islas Galápagos. Así de fabuloso, de investigación. Que está ahí, sí, ¿no? Y también para los estudiantes que están allá. Y también abrí esa puerta para tratar me metí mucho en esto cuando estuve ahí en Galápagos, y fue una manera también de entregar esta conexión que he tenido yo siempre con la universidad. Y luego también tuve la oportunidad de poder ser profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, de Relaciones Internacionales, que fue una experiencia interesante. Oye, pero entonces, te vas a la Universidad Católica, ¿no es cierto? Te gradúas en la Universidad Católica, y en la Universidad Católica es de donde salen los Tigres del Chaulafán. Claro, entonces ahí yo ya venía con el tema del blues fuertemente. Y tocabas armónica para todo esto. Empecé a tocar una armónica. ¿Llevabas la armónica en el bolsillo? Claro, la primera armónica que tuve fue un regalo de la mamá de mis hijos mayores. O sea, nuestro matrimonio terminó, pero se vinculaba también mucho a un concierto que tuve la oportunidad de ir en el Teatro Politécnico. Ajá. Donde vino un grupo que se llamaba The Sons of Blues. Ok, ¿no? ¿De dónde eran? Estos era un grupo de Chicago. Wow. Que en estos intercambios culturales que organizó la Embajada de Estados Unidos, trae esta bandota de blues impresionante, y en el Politécnico, y se presentan. Y ahorita, Cristian, mi memoria me está fallando un poco. Creo que tienes que tomarte eso que... No, suave. Ahí, había un armoniquista, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Que se presentó ese día. Hicieron varios conciertos, un par, me acuerdo. Uno que fue en la calle y otro que fue en el Politécnico. Y era ver a estos músicos de Chicago con una trayectoria impresionante tocando la armónica, fue increíble, ¿no? Y eso ya me fue marcando. ¿Esto es previo a los Tigres del Chaulafán? Esto es previo a los Tigres del Chaulafán. ¿Quiénes son los Tigres del Chaulafán de esa época? Bueno, algunos de ellos todavía siguen en la banda. Emilio Lara en la guitarra. El Emilio, claro. Tremendo guitarrista. También abogado. Todos abogados. Empezamos todos abogados. Ahora hay un politólogo, comunicador, otro que es músico a tiempo completo, y tres abogados. Yo me he mantenido con la banda fiel a los Tigres, aunque no estoy activo. Ellos todas las semanas ensayan, trabajan sus temas. A ver, está Emilio Lara. Verás, empezamos del Emilio Lara. Rafael Lugo. La base original te voy a decir. Emilio Lara, Rubén Álava, estaba Javier Bermeo y yo. Yeah. Con él empezamos. Luego el Rafael se unió después. De cantante. De cantante, y con él ya empezamos a hacer algunos temas y estuvo algún tiempo en la banda. Luego él se decide separar, pero la banda sigue. Yo creo que ha habido un liderazgo muy importante ahí en general de la banda, que han sido creo los más constantes, que ha sido el propio Emilio, claro, el Javier, mientras estuvo acá, porque se fue a vivir un tiempo a los Estados Unidos, y el Rubén Álava. Ellos han sido como el eje articulador siempre de la banda, y se han ido moviendo. Últimamente estuvo
también el Pepe Germán en la batería durante un buen tiempo, sí. El Carlos Arboleda también en los También teclados, estuvo Carlos Arboleda pero cada en los uno ha teclados. ido también tomando sus opciones de vida, a veces saliendo fuera del país, pero la banda ha seguido. Ahora está Felipe Pinzón, que se sostiene Ya buen de hace tiempo algún está tiempo también Felipe Felipe Pinzón. en el bajo. Oye, llegan a tener un cierto... Y ahora está el Andrés Romo Lerux en la batería, me parece. Ok. En un cierto momento llegan a tener ustedes ya como cierta fama, entre comillas, ya comienzan a ser comentados, digamos, en el mundo del arte, en el mundo underground. ¿Cómo eran los shows primeros de los Tigres de Chaulafán con las fans? Ve la armónica, ¿Y suena? Claro. A ver, dale. Verás, esto suena. Suena, se llama Little Lady. Este es un regalo de Lucy, de mi esposa, que me acompaña, ¿no? Aquí, colgado de mi cuello, y es de... ¿Siempre los llevas contigo? Siempre lo llevo. Llevo esto y es un anzuelo hecho de hueso que me regaló un gran amigo de Rapa Nui, básicamente mis compas de allá y el alcalde de allá. Entonces tuve la oportunidad de conocer la Rapa Nui y este es como el que usa... Moana. Pues sí, sale en Moana, literalmente es un símbolo muy importante, el Maui. Maui Es el Maui. Entonces, esto es y es para ellos, esa película que ahorita nos reímos, es construida mucho en base a los mitos de historia de historia de ellos, ¿no? Entonces es como súper interesante. Ya me hice nudos aquí, creo, espérate, ya me arreglo yo mismo. No. ¿Y qué cambió de ti con la política? El imán. ¿Qué podrías decir que cambió de ti con la política? Creo que hay algunas cosas que a veces uno piensa que son de una manera y te das cuenta que ya cuando tienes que estar en el ejercicio de lo público no han sido como te lo vendieron, ¿no? Y sobre todo es en relación a que una cosa es con violín y otra con guitarra. Y hay momentos en los cuales yo tuve, para mí una de las experiencias que más me marcó fue haber tenido la posibilidad de servir a las Islas Galápagos y a su gente en la pandemia, en la época del COVID. Correcto. Y logran vacunar a toda la población de las sí, islas, ¿no? La gente vacunada, logramos tener una estrategia súper interesante de prevención de contagio y de tratamiento del contagio. Pero lo más interesante de todo esto es que logramos armar un proceso colectivo de trabajo en común. O sea, no es un esfuerzo solamente mío, sino de la comunidad y de distintos niveles de la sociedad de Galápagos, y también con apoyo de la cooperación internacional y también con apoyo del sector privado de Galápagos y de fuera de Galápagos, el grande y el pequeño, en la operación turística en general, de barco o en la de tierra, el sector pesquero. O sea, en general, esto fue un proceso súper sensible y creo que eso me marcó. ¿Volverías a la política? Posiblemente sí, pero no este momento. O sea, sí te atrae volver a la política. No sé si en el ejercicio electoral necesariamente, pero sí me encantaría poder seguir apoyando procesos de formación de nuevas generaciones para que entiendan la trascendencia de meterse en estos temas. Yo creo que la lucha inmensa de la política es luchar contra uno mismo y el ego. Correcto. Entonces aquí es donde uno tiene que entender, y que también hay que entender que a veces ese ego que lo que quiere es destruir al diferente, puede servirte mejor para construir algo para todos. O sea, de eso se tú trata, necesitas el ego para sacar para adelante tus proyectos también. Claro, política para servir. Claro, ¿no? pero Finalmente. es importante, es imposible que tener democracia si no tienes capacidad de escuchar. Y yo creo que ahorita, con esto termino el argumento, la sociedad en general
las redes y todo han limitado al mínimo, o mejor dicho, al máximo, la posibilidad de escuchar. Entonces, creo que ese es un tema que es muy complejo de trabajar y me parece que ahí queda mucho por hacer. Tú hablabas ahorita del tema del ego y la vanidad, sobre todo en la política, que eso es. Norman fue candidato en el año 2013, Sí. En el año 2013 fue candidato a presidente de la República. Ese es un dato bastante interesante que de pronto mucha gente de nuestra audiencia no lo conoce. ¿Cómo fue ese momento para ti? El momento que dijeron, bueno, Norman Ray va a ser candidato a la presidencia, ¿qué sentiste? O sea, fue un tema inmenso y son cosas que yo digo que uno hace solamente cuando es joven. ¿Por qué? Porque fue un momento así. ¿Te jugó el estrés? O sea, habíamos fundado un movimiento joven con otros compañeros de aquel entonces, que se llamaba Ruptura a los 25, claro. Un movimiento que terminó ya. Y en ese momento habíamos logrado nuestra inscripción y había que tomar ese reto. Y fue una coyuntura muy específica, ¿no? Es interesante porque hicimos todo lo que pudimos. Fue una campaña súper interesante, creo que cometimos varios errores. Pero eran bastante jóvenes también, sí, ¿no? también, y errores comunicacionales y toda esta cuestión. Tampoco teníamos muchos recursos, entonces tuvimos la consecuencia de eso. Pero estaba viendo los resultados electorales de la última elección. Y les fue muy bien. Y en perspectiva no nos ha ido tan mal. Claro. Nosotros tuvimos más de 100,000 votos. Creo que 113,000 fue. 113,000 personas votaron, ¿no?, por ti. Claro, entonces fue un momento interesante. Lastimosamente, con posterioridad de eso, las cosas dentro del propio movimiento no se fueron dando en la medida de convergencia para sacar adelante los proyectos adelante, y eso se fue resolviendo como se resolvió. Además, era un momento del país súper especial. En esa elección el expresidente Correa ganó, y ganó con una mayoría brutal. Absoluta, claro. Entonces era otra coyuntura. Han pasado muchas cosas desde ahí. ¿Y cómo le ves al Ecuador en 10 años? De aquí adelante. Ahora que estamos... ¿A qué ha pasado ahorita? Ajá. Yo creo que hay una distorsión inmensa que se llama actividades ilegales, crimen organizado, que eso atraviesa, todo, ¿no? Hace de la política, si antes era difícil, le hace re complicada. Y algo que nunca pensábamos que iba a pasar en el Ecuador se dio. Y ahora nos toca jugar con una realidad que espero yo que si es que se toman medidas fuertes para el combate a la ilegalidad, pero también política social y educativa para reconstituir una sociedad y una generación que está absolutamente vulnerable, quizás en unos 10 o 20 años podamos ver un balance. Pero las cosas no solamente dependen del Ecuador, sino que en este tema es un problema global. Pero yo te veo, eres un hombre político, obviamente, te gusta la política, una gran parte de tu trayectoria ha sido dentro de la política. Yo te veo como un perfil absoluto como para ir a una asamblea. ¿Te la jugarías en la asamblea nuevamente? No, me haces preguntas de examen, hermano. Así que, la verdad, definir ahorita un hecho en el cual no estoy concentrado. Yo decidí en mayo del 2021 dejar toda mi actividad política. No estoy afiliado en ningún movimiento. ¿Por qué en mayo? Separarme. Porque en mayo del 2021 terminó mi función pública al frente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Y entonces he querido reconstruir mi espacio de actividad privada, tratar de mis aprendizajes trasladarlos para ese espacio y también para compartirlos con otra gente. Y estoy en ese proceso, entonces no ha sido fácil, pero le estoy dando ahí por ahí a la cosa, ¿no? ¿Eres más feliz ahora que cuando estabas vinculado a la política? Creo que tengo otro tipo de felicidad. No podría hablar de más o menos, porque verás, yo no les creo a los políticos que dicen me voy a sacrificar, el país me ha pedido que me sacrifique. No. O sea, verás. Es bullshit. O sea, te gusta. Claro, ¿no por algo estás ahí. Como dicen, y nada es gratis a la final. Sarna con gusto no pica, claro. Así saben decir. O sea, algo te tiene que gustar, porque si no vas a sufrir. Y si haces las cosas bien, no. Claro, es un puesto difícil, la gente tiene muchas expectativas. Y hay gente que quiere tu bien y otra que quiere tu mal, ¿no? Entonces tienes que protegerte de estas cosas también. Pero si haces un buen trabajo,
y si es que todavía puedes estar andando en la calle con tranquilidad, viendo al frente, haciendo tus actividades, porque has tenido una trayectoria honesta, entonces eso es bueno. Claro. Entonces, y yo creo que ahí es donde se miden las cosas. Entonces, más allá de cualquier tema, creo que alguien tiene que hacerse cargo. Entonces, y espero que cada vez, ahora hay tanto hombre y mujer preparada, joven, que pueden hacer cosas muy interesantes, con un nivel de sensibilidad y respeto por el otro que nos ayudará a construir un mundo en común mucho más chévere, que ojalá se jugaran, pero si no, que se jueguen en el espacio donde están, porque hay que hacerlo desde lo privado, desde lo público, y ese accionar termina siendo político también, no solamente en el electoral se agota lo político. Así que por ese lado te digo, ahora que estoy acá, también tengo la felicidad de poder estar haciendo cosas chéveres y también la posibilidad de estar cerca de mis hijos que están creciendo. Que eso a la final creo que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Norman, aunque no lo creas, ha pasado ya 1 hora de lo que estamos conversando y no topamos nada del Led Zeppelin 4, así que creo que nos va a quedar debiendo una segunda entrevista con Norman, así que para todos nuestros, toda nuestra audiencia, pues ha sido una conversación fantástica acá junto al doctor Norman Ray, que nos ha contado pues sus vivencias, sus experiencias, hemos topado de todo un poco. Y Norman, pues queda la invitación para un segundo podcast. Sería bueno, yo quería que pongas... Pero no nos vamos sin antes poner un último tema. Pongamos uno de Zeppelin. ¿Cuál quieres poner de Led Zeppelin? A ver. El número 1, brother. ¿Con qué abre Led Zeppelin 4? Black Dog. Con Black Dog. Ya pues hay que subirle a todo el volumen entonces, ¿no? Imagínate, para nuestra audiencia, Led Zeppelin 4 tiene los temas de Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hop, Discaso. Four Sticks, Going to California y When the Levee Breaks. When the Levee Breaks es mi tema favorito de Led Zeppelin. Ese Going to California es maravilloso. No, y todo aquí el es cuando disco se vuelven ahí, sacan esta onda así medio Jimmy Page, media mística, ¿no? Claro. Empiezan a jugar ahí con sus símbolos. Muchas simbologías, sí, ¿no? Dejan ahí esta cosa ahí como flotando. Y los tres se sabe lo que significa, pero... no sabemos hasta ahora. Hasta ahora no se sabe. Entonces, nos vamos con Black Dog de Led Zeppelin. Con eso cerramos este podcast, amigos. Nos vemos en una siguiente edición. Que nos vaya y les vaya a ustedes muy bien. Gracias, Norman, por habernos acompañado. Ahí es cuando la batería habla, hermano. Canta. Chao. Gracias.